eh, flagelados, que es lo que nos falta por ver, ¿ok? De este año. Entonces, una pregunta, yo ya les di amibas no patógenas, ¿verdad? Sí, profe, ya nos las Sí, dio. profe. Ok, tenía ese lapsus mental. Ok, entonces, flagelados, pues evidentemente son protozoarios que tienen flagelo, y eso es lo que vamos a ver hoy. Particularmente vamos a ver yardiasis, vamos a ver tricomoniasis y vamos a nombrar algunos otros que están por ahí, pero que no son tan importantes. Entonces, vamos a empezar con Yardia duodenalis. Eh, Se dice, yo digo yardiasis, se puede decir también yardiosis. Em, Eso depende, lo importante es que una vez que dice uno algo, pues siempre decir lo mismo. Yardiosis es la terminología que se intentó instaurar para, para, para que todas las enfermedades se nombraran iguales, da igual cualquiera de las dos. Es una parasitosis intestinal producida por un protozoario que posee flagelos del género Yardia, y por eso pues se agrupa dentro de los flagelados, que parasita a mamíferos, no solamente al humano, sino también a mamíferos, aves, reptiles, anfibios y al hombre. Su hábitat es principalmente duodeno y por eso se le puso, ella antes se llamaba Yardia lamblia y se le cambió el nombre a Yardia duodenalis. Entonces, se observó por primera vez en 1681, lo describió Lambert, por eso se llamaba así Yardia lamblia, pero se le cambió el nombre a uno más em, común, de acuerdo a la localización anatómica, recientemente. Em, Es una de las los principales 10 parásitos que afectan al humano, produciendo diarrea, eh, dentro de las causas pues que no son virales, porque las diarreas normalmente lo más común es que sean virales. Entonces, como dijimos, se llama yardiasis, que es la terminología más común, pero tiene otras formas en las que se han denominado menos comunes. Existen hasta 200 millones de personas entre Asia, África y América infectados con este parásito. Em, Se considera una parasitosis muy importante en lugares donde tengan la misma, o sea, particularmente son fuentes de agua el principal em, fuente de infección, y pues los niños pequeños son los que más comúnmente consumen aguas no tratadas y por eso es más común en niños pequeños. En Venezuela es común a cualquier edad. La posibilidad de transmisión de animales a humanos existen porque ya vamos a ver que existen cepas del humano y existen cepas de animales, y nosotros nos podemos contaminar tanto con las cepas humanas como con las de animales y que nos dé diarrea. Entonces, pertenece al filum Sarcomastigófora, filum Mastigófora, clase Zoomastigófora. Lo importante aquí vendría a ser, bueno, la familia Hexamitida, que son los que tienen simetría bilateral, poseen 2 núcleos y 6 a 8 flagelos, y Giardia es el género principal. Entonces, fíjense que existen muchas especies de Giardia. La tercera, esta que tenemos acá, vendría a ser Giardia duodenalis. Fíjense que el género se puede abreviar, la especie no, siempre y cuando hayamos escrito Giardia en algún lugar previamente. Entonces, Giardia duodenales es como se denomina hoy en día la Giardia que afecta al humano. Después vamos a ver que existen varios serotipos, pero existen otras especies que afectan a anfibios como Giardia angilis, a roedores como Giardia muris, a aves como Giardia shiitake y a otras aves como Giardia ardae. Ok, y bueno, pues lo importante, nosotros nos vamos a centrar es en Giardia duodenales, que afecta a humanos, pero también afecta a otros mamíferos domésticos y silvestres. Va a tener dos formas parasitarias, va a tener trofozoito y va a tener quiste. Entonces, dentro de Giardia duodenalis, que ya dijimos que era la que afectaba al humano, vamos a tener diferentes genotipos. Y dentro de esos genotipos tenemos los zoonóticos que afectan al humano y además a animales, por eso lo llamamos que es zoonótico o antropozoonótico, y los que afectan a otros animales como los serotipos C y D que afectan perros, E afecta ganado, F afecta gatos, G afecta ratas y A afecta ratón campestre. Eh,
Y bueno, tenemos que los zoonóticos A afecta al humano y a otras especies como ganado bovino, gatos, perros, castores, conejillos de indias, loros. Y el zoonótico o antropozoonótico B que afecta a humanos, pero también a loros, chinchilla, perros, castores y ratas. ¿Ok? Fíjense que el perro está involucrado en cuatro genotipos. ¿Ok? Y el perro es una de las fuentes a veces de infección para el humano también. O que el agua misma que en la que nos infectamos nosotros se infecta al perro también, o los gatos. Esto ya lo conversamos. Ok, entonces dijimos que iba a tener dos formas evolutivas. Va a tener un trofozoito. El trofozoito tiene forma de pera, como lo ven allí, y se caracteriza por va a tener un par, dos pares, tres pares y cuatro pares de flagelos, ¿ok? O sea que tiene 8 flagelos libres y un flagelo que funciona como un axostilo aquí en el medio. Entonces, además de tener los flagelos, vamos a ver que tiene esto que está aquí que se llama disco suctorio, que le permite adherirse a las células, a las membranas. Los dos núcleos, fíjense que lateralmente tiene un núcleo de un lado y otro núcleo de otro lado. Esto que está acá, que se llama los cuerpos cromatoides, que los vemos aquí. Y bueno, pues podemos distinguir los flagelos anterolaterales que salen hacia aquí arriba y los 4 flagelos que salen caudales y ventrales y posterolaterales. Fíjense entonces que tiene forma de pera cuando lo vemos de esta manera, pero tiene una forma distinta cuando lo vemos de forma lateral y que es simétrico bilateralmente, y esa es una característica típica del trofozoito de Giardia duodenalis o de Giardia. Ok, aquí lo ven lo más común sería que hagamos un Lugol en el examen de heces y que cuando lo teñimos con Lugol vemos esto que estamos viendo acá, que vendría a ser el trofozoito con los flagelos que tenemos que mover el micrométrico para poder ver los flagelos, ¿ok? Entonces, fíjense que tiene forma de pera, es más angosto de un lado que del otro y por eso lo llamamos así. Si lo teñimos con otras tinciones, como por ejemplo hematoxilina férrica, se ve aún más bonito. Algunas tinciones que tenemos en el laboratorio son así con hematoxilina férrica. Fíjense que tiene los dos núcleos bilaterales. Esto que ven aquí como un reforzamiento es el disco suctorio. Vemos los flagelos posteriores y el flagelo lateral que no se ve sino en la salida por donde está saliendo, pero hay que mover el micrométrico para poder observarlo en otros lugares. Esto vendría a ser con un microscopio de contraste de fase o con solución salina, pero es más difícil observarlo con solución salina. Aquí se ve muy bonito, pero esto no es tan fácil verlo así simplemente a simple vista. Normalmente se tiñen, los protozoarios todos se tiñen con Lugol para verlos mejor. La otra forma evolutiva que tiene es el quiste, que es su forma de resistencia, la que está en el medio ambiente y la que va a soportar las inclemencias del tiempo para poder mantenerse y ser la forma parasitaria infectante para sus hospedadores definitivos. ¿Okay? El quiste entonces va a tener su pared quística aquí afuera, es ovalado y no redondo como los quistes que vieron en amibas eran redondos, en este caso a excepción de Yedameba, en este caso es también ovalado como el de Yodameba o sea, es más ovalado que redondo, ¿ok? Va a tener los cuerpos cromatoides, que es esto que vemos acá, que son los axonemas de los flagelos, y va a tener 4 núcleos, ¿ok? O sea que cuando el quiste se rompe al ingresar por vía oral, se van a formar 2 trofozoitos a partir de este quiste, ¿ok? Mide más o menos 8 a 12 micras de largo, promedio 10, y tiene 6 a 9 micras de ancho, y el promedio aquí es 7, y por eso es que la Giardia se considera que cuando está en esta forma, a ver, lo que les quiero contar es los filtros de piedra tienen un poro de 7 micras, ¿ok? Y entonces evidentemente que si la yardia está en este sentido, no va a pasar, pero si ella se alinea con el poro del filtro, pues las yardias atraviesan los filtros de piedra, ¿ok? Que es importante para la parte de profilaxis.
Entonces, aquí vemos los quistes con Lugol, que lo que vamos a ver es estos quistes ovalados que tienen 4 núcleos. Tenemos que mover el micrométrico para verlos. Esto que está acá, aquí se ve los cuerpos cromatoides que están en el interior. Aquí ven los dos núcleos, probablemente estén los otros dos por acá, y los cuerpos cromatoides que son estos que se ven más oscuros, que como tienen cromatina, se tiñen del mismo color que el núcleo. ¿Ok? Aquí ven también los quistes con hematoxilina férrica y los núcleos que hay que mover el micrométrico para poder ver los 2 a 4 núcleos que tiene. Entonces, el hábitat de Giardia va a ser el intestino delgado. En fase aguda puede invadir todo el intestino delgado desde el duodeno hasta el ilion. Cuando el paciente no tiene inmunidad, normalmente cuando existe inmunidad pasamos a una fase un poquito más crónica y esa inmunidad, la inmunoglobulina A, hace que solamente tenga la capacidad de adherirse a las vellosidades del duodeno, ¿ok? Y por eso su hábitat definitivo lo consideramos como el duodeno y por eso se llama Giardia duodenalis, ¿ok? Él se adhiere a la pared intestinal a través de los flagelos y del disco suctorio. Em, Tiene también endosimbiontes, que son virus con los que se ayuda a mantener, y a bacterias también. Producen un aumento del crecimiento bacteriano, que es parte de con lo que él se alimenta y le permite tener el microambiente necesario. Eh, es difícil el cultivo in vitro, pero se puede cultivar in vitro. Se mueve en forma de hoja que cae, que es como moviéndose, como el viento, como mueve el viento las hojas que van como de un lado a otro. Y se reproduce por fisión binaria longitudinal, que lo vamos a ver como ven en esta diapositiva que está acá. Esto es una yardia dividiéndose en dos. Y bueno, y como ven acá, antes de que pasemos acá, estos serían las vellosidades intestinales y ellos se van a adherir a estas vellosidades. Son más grandes que un enterocito y por ende, pues bueno, el disco suctorio puede abarcar 1 o 2 enterocitos. Ok, entonces, su reproducción, como dijimos, es por fisión binaria, o sea, tenemos un trofozoito de Giardia que se va a ir dividiendo. Primero, fíjense que se divide primero toda la parte nuclear para después producir la separación completa del citoplasma y los flagelos por fisión binaria. El ciclo biológico, pues entonces vamos a tener que el quiste que es resistente, que está en el medio ambiente, es el que va a ser infectante para el humano. Principalmente la fuente de infección es agua contaminada, agua que no esté doblemente tratada. Eso incluye desde el agua que llega por tubería a las casas, nos llega a nosotros, incluye los botellones de agua de 5 galones, incluye piscinas, incluye lagos, cualquier agua recreacional también puede tener giardia. Fíjense que, acuérdense que hay muchos, es que es una antropozoonosis, por ende, si los animales defecan y contaminan cualquier agua en la naturaleza, automáticamente estamos consumiendo agua con quistes de giardia, ¿ok? Y el 80-90% de los casos de giardiasis, la fuente de infección es agua. La segunda fuente de infección, pues evidentemente sería alimentos contaminados que no estén lavados adecuadamente o que se laven con agua que esté contaminada y al comernos ese alimento nos contaminamos, ¿ok? O sea que pueden ser cultivos, lechuga, cualquier vegetal que se produzca, que tenga contacto con la tierra o con agua de regadíos, que esté infectado y de esa manera también nos podemos infectar. Cuando el quiste entra, va a pasar por la boca, esófago, va a llegar al estómago. En el estómago, acuérdense que siempre hay como una señalización de cuándo se debe desenquistar. El ácido del estómago es parte de esa señalización. Cuando pasa a duodeno es cuando realmente se desenquista y estos trofozoitos, salen 2 trofozoitos de cada quiste y comienzan entonces su reproducción por fisión binaria. ¿Ok? Esa reproducción es asexual totalmente. Y se va a adherir entonces a la mucosa, a las vellosidades gastrointestinales, perdón, gástrica no, intestinales, desde el duodeno hasta el ilion, cuando es fase aguda, y por eso las fases agudas la clínica es mucho más severa, mientras que en la fase crónica, normalmente una vez que aparece una respuesta inmune, que
particularmente por ser un parásito extracelular que se encuentra en la luz intestinal y que no penetra la mucosa, se basa básicamente en la producción de anticuerpos de secreción. Y los anticuerpos de secreción van a ser la inmunoglobulina secretora, que es la IgA. ¿Ok? Entonces, la presencia de la IgA es lo que impide que este parásito, posteriormente a que aparece la inmunidad, se una a todas las vellosidades intestinales y cuando permanece ya en fase crónica, que persiste algo de clínica, pero ya es mucho más atenuada, más transitoria eh, y recurrente, pero transitoria, afecta principalmente duodeno. ¿Ok? Cuando se desprende y no puede volver a adherirse, pues evidentemente va a ser expulsada con las heces, entonces en ese trayecto reconoce que ya está en un medio adverso, se convierte en quiste y la forma parasitaria de eliminación normalmente o la que sobrevive en el medio ambiente son los quistes. Cuando se excretan los trofozoitos, normalmente ese trofozoito se va a morir. Nos permite hacer diagnóstico porque si conseguimos los trofozoitos, el paciente está es más común de fase aguda, que haya una gran cantidad y que el parásito no tiene chance, como tiene diarrea, no tiene chance de cambiar a su forma quística, pero solamente los quistes van a sobrevivir en el medio ambiente, mientras que los trofozoitos nos permiten hacer diagnóstico, pero no sobreviven en el medio ambiente. Entonces, eh, evidentemente que lo que va a predominar en las heces van a ser los quistes. Puede haber, dependiendo de la fase en la que se encuentre el paciente, va a haber alta excreción de quistes o baja excreción de quistes. En fase aguda tiende a haber alta excreción de quistes, particularmente si el inóculo fue muy grande. Y la baja excreción de quistes se asocia más a la fase crónica, donde el parásito subsiste en el intestino, pero la excreción es baja. ¿Ok? Y pues, de todas maneras, si los pacientes están, perdón, continuamente infectándose, puede tener momentos en donde hay alta excreción de quistes cuando el inóculo fue muy grande y es repetitivo, ¿ok? Y periodos de baja excreción de quistes, y eso, la baja excreción de quistes de la fase crónica o de la presencia, sí, o que los inóculos sean muy pequeños, es la que hace tan difícil el diagnóstico de Giardia, ¿ok? Esto es un parásito bastante difícil de diagnosticar porque normalmente él se adhiere a la mucosa y no sale no tiende a salir. Mientras logre sobrevivir sin salir al medio ambiente, se va a quedar adherido a la mucosa y no lo vamos a conseguir en las heces. ¿Ok? La prevalencia va desde un 3 a 7% que está descrito en países desarrollados a un 20 a 30% descrito en países en vías de desarrollo. Sin embargo, nosotros hemos hecho estudios en comunidades y hemos conseguido que si sumamos la presencia de la Giardia más, o sea, en las heces, en los exámenes de heces, más la clínica que presentan los pacientes, que es muy sugestiva de Giardia, la clínica de Giardia es muy característica, a veces hemos conseguido hasta un 80 a 100% de los niños de las escuelas que están infectados con el parásito. ¿Ok? Entonces, la prevalencia va a depender mucho del método diagnóstico utilizado para hacer el diagnóstico y bueno, y de las condiciones del agua de los lugares donde se esté trabajando. Entonces, por ejemplo, en Venezuela, desde el año más o menos 2008, el agua en Venezuela está muy sucia y si la persona no toma agua doblemente tratada, lo más probable es que tenga Giardia y va a tener clínica solamente y sin excreción de quistes si el paciente, como dijimos antes, es de baja excreción porque está en fase crónica e ingiere inóculos pequeños, o inclusive puede llegar a tener quistes, que van a ser los altos excretores de quistes, pero va a depender de que tenga alta carga parasitaria porque está en fase aguda y no tiene defensas y por ende tiene una alta carga parasitaria, o que esté consumiendo quistes constantemente y que entonces tenga más probabilidades de conseguirse tener una alta carga parasitaria y excretar quistes. Desde el punto de vista epidemiológico, es una infección cosmopolita que está en todo el mundo, no hay ningún país que no tenga Giardia. Como bien dijimos, en países desarrollados suele ser 2 a 3% la incidencia de Giardia y se asocia a lo que llamamos diarreas del viajero. ¿Qué quiere decir esto? Si mi agua está
Si el agua del país del que estemos hablando es un agua que esté tratada, normalmente tú no tienes infección en ese país. Pero si esa persona viaja a un lugar donde Giardia es endémica, se va a infectar y cuando regresa al país, pues bueno, forma parte de ese 2 a 3% que tiene ya diarrea del viajero porque nunca ha estado expuesto a Giardia y la Giardia genera un cuadro de diarrea aguda muy severo cuando es primo infección. Después tenemos los niños en prevalencias altas en niños, porque evidentemente que si el país es endémico, los pacientes mientras más chiquitos van a tener mayor cantidad, van a ser más sintomáticos y tienen más probabilidades de ser altos excretores de quistes, mientras que los adultos tienden a ser más asintomáticos o tener una clínica que yo diría que Giardia es poco asintomática, es cuestión de saber preguntar para sospechar que el paciente tiene Giardia. ¿Ok? Normalmente cuando tenemos a una persona de la familia con Giardia, la fuente de infección suele ser la casa y por ende toda la familia tiende a tener Giardia y uno debería tratar a todo el grupo familiar. Y bueno, ya habíamos hablado de que el quiste infectante es el quiste maduro que ya tiene los núcleos bien formados. La transmisión entonces dijimos que un 80-90% se debe a la ingestión de agua contaminada, es decir, puede ser agua directamente del botellón o de chorro que tomen las personas, o tomar jugos o bebidas que tengan agua no procesada en sitios de dudosa procedencia, que dudosa procedencia es cualquiera, es todas, donde no sepamos si filtran y hierven el agua o si tienen algún filtro de osmosis inversa, o alimentos contaminados con quistes, que dijimos que también podía ser, que también podía haber contaminación fecal directa, ano, mano, boca, eso no lo hemos nombrado, en los niños por mala higiene, o en los pañales de los niñitos, y de esa manera también se contaminan tanto otros niños como el mismo niño, como el cuidador. Y por eso es que predomina en los lugares, en las guarderías. Porque el parásito, como dijimos, puede salir ya maduro en el momento en que sale por las heces, ¿ok? Y entonces el contacto ano-mano-boca va a existir con cualquier protozoario, como tanto en las amibas como en Giardia, en el caso de Giardia. Y el contacto, al haber contacto directo con las heces, pues evidentemente cualquier relación oroanal va también a poner en riesgo a la persona porque se puede contaminar directamente con los quistes. Y ya dijimos también que había contaminación cruzada con reservorios animales que tengan genotipos que afecten al humano, porque sean antropozoonóticos, o inclusive infectarnos con genotipos de animales, que en teoría la infección dura menos tiempo, y hacemos defensa contra ellos y si es autolimitado. Pero los genotipos humanos generan infección crónica. Entonces, ¿cómo produce diarrea la Giardia? Primero, va a haber varias formas en las que lo produce, no es una sola, ¿ok? Entonces, vamos a tener una acción mecánica porque forma una barrera mecánica que impide la absorción, formando lo que llamamos un tapiz parasitario, que vendría a ser estos parásitos que estamos viendo acá. Estos serían los parásitos que se adhieran a las vellosidades intestinales e impidan en forma mecánica la absorción de nutrientes hacia la vellosidad intestinal. Ok, ahora eso no es suficiente. Imagínense cuántos tendría que haber. Evidentemente que aquí hay muchos y que están formando esa barrera mecánica. Véanlo aquí que se ve mejor que en donde está el círculo acá. Aquí tenemos algo que está formando una barrera mecánica que impide la absorción a esta vellosidad. ¿Ok? Pero además de eso tiene que haber otras cosas porque eso no es suficiente porque puedo tener lugares donde no tenga a la Giardia adherida y que entonces haya una absorción normal. Acuérdense que las vellosidades, la intención es que haya un espacio virtual muy amplio que me permita una superficie de absorción muy amplia, ¿ok? Entonces necesitaría una altísima cantidad de parásitos para producir mala absorción intestinal. Entonces, además de esa acción mecánica, vamos a tener un efecto citotóxico, donde hay cisteínproteasas y vacuolas lisosomales que, como esto que ven acá, que son vacuolas lisosomales, que me van a alterar la función de los enterocitos, ¿ok? Y eso produce
manifestaciones morfológicas que a la larga lo que generan es que las vellosidades se atrofien, ¿ok? Porque va a haber reconocimiento de esas células que están siendo alteradas, por ende va a haber una respuesta inflamatoria que me va a producir que ese espacio virtual que debería producirme unas vellosidades, normalmente son unas vellosidades alargadas y elegantes, se me van a a convertir en unas vellosidades más bien acortadas. Yo siempre les echo broma que es la diferencia entre unas manos largas de un pianista, que serían unas microvellosidades bellas y perfectas, comparado con unos dedos chiquiticos y rechonchos de una persona que tenga las manos chiquiticas y que sea además gordito, y que entonces viene dado por edema en las microvellosidades por la respuesta inmune contra el parásito. ¿Ok? Y por los efectos tóxicos sobre las vellosidades. Eso entonces disminuye la superficie de absorción y por ende vamos a tener diarrea y malabsorción intestinal. Entonces, ellos se adhieren porque en el disco suctorio van a tener lectinas en la superficie que se van a unir a los residuos en la membrana, en las microvellosidades, y que entonces de esa manera el disco suctorio se va a adherir a las vellosidades intestinales, y ese proceso está mediado por lectinas, porque tienen afinidad por azúcares. Ok, entonces es una interacción lectina-manosa. Eso me va a generar que haya, como dijimos antes, citotoxicidad a nivel de los enterocitos y que se me transforme en un intestino permeable, donde lo que ocurre es esto que ustedes están viendo. Un intestino sano tiene las vellosidades alargadas con un espacio casi que virtual aquí todavía, aquí tienen algo de edema, ellas deberían ser hasta más alargadas que esto. Y se van a atrofiar, y lo que se dice es que hay atrofia de las vellosidades intestinales con hiperplasia de las criptas, es decir, que la proporción vellosidad-cripta va a cambiar. Y en lugar de ser 5:1, como normalmente son, 5 partes la vellosidad y una las criptas, se va a convertir como en 1:1 o 2:1, dos porciones de vellosidad y una porción de criptas, ¿ok? Eso es lo que se llama atrofia de las vellosidades. ¿Por qué se le denomina atrofia? Porque en vez de tener una superficie, su función es absorber, y en lugar de tener una superficie de absorción amplia, voy a tener una superficie de absorción corta. Y eso significa que su función está alterada y que se disminuye su capacidad de absorción. Eso se llama intestino permeable, es como lo llamamos normalmente en español. Y como dijimos, entonces va a ser tanto, fíjense que aquí este espacio que está acá es mucho más chiquito que el que se ve aquí. Aquí ya hay atrofia, está cortada la vellosidad. Ella debería ser así, un espacio virtual chiquitico donde lo que pasan son los capilares arteriales, y lo único que debería ocurrir en esta microvellosidad es la entrada de péptidos y de azúcares y grasas de la luz intestinal hacia los capilares sanguíneos. ¿Ok? Ok, entonces, el parásito no es capaz de invadir la mucosa intestinal, como dijimos ya, sino que produce una alteración de la arquitectura y por ende pérdida de la función de la mucosa intestinal, que es absorción. Si hiciéramos una endoscopia, vemos estas perlas, este intestino como con perlas, que es la presencia de la yardia sobre las microvellosidades. Y se produce entonces un síndrome de mala absorción con formación de botones perlados o colonias ocupando espacios dentro de ese intestino delgado, principalmente duodeno, pero dijimos que en fases agudas o de enfermedad severa, pues va a ocupar todo el intestino delgado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La persona ingiere los quistes, se desenquista, o sea, se rompe la capa externa del quiste, se desenquista el trofozoito. Esos dos trofozoitos, pero esto se va a separar en dos porque ellos tienen estos dos núcleos, van a adherirse a las microvellosidades intestinales
a los enterocitos realmente, por lo que dijimos que las uniones lectinomanosas que están en el disco suctorio. Y entonces, como ven acá, en la fase aguda va a haber un gran número de trofozoitos que al aparecer una respuesta inmune citotóxica innata que la maneja el óxido nítrico, oxígeno reactivo, lactoferrina, defensina, fagocitos, células, mastocitos y células dendríticas, que no serían células dendríticas aquí, sino el equivalente a células, se me olvidó el nombre en este momento, macrófagos de identificación de antígenos. Eso va a generar entonces que se empiece la producción de citoquinas y de interleuquina 10, que posteriormente va a pasar a una fase adaptativa e inmune donde predomina, como dijimos, una respuesta de secreción de inmunoglobulina A y una respuesta celular mediada por linfocitos TCD8 que reconocen los daños que están ocurriendo por las vacuolas que se están formando en los enterocitos y entonces me van a producir inflamación y esa inflamación es lo que me produce la atrofia de las vellosidades. ¿Ok? Entonces, las fases agudas voy a tener semanas con una diarrea muy profusa, que si lo que estamos observando es mala absorción intestinal, evidentemente voy a tener una diarrea secretora por ausencia de absorción de nutrientes. eh, y produce una diarrea acuosa, que es lógico esperarla, que cuando aparece la respuesta celular pasa a ser una clínica más atenuada, pero presente porque siguen estando presentes los parásitos. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Después tenemos factores no inmunológicos que influyen también en la patogenia del parásito. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, que los ácidos grasos va a haber una acción, bueno, no, estos son factores inmunológicos que protegen o que favorecen la, la infección por Giardia. ¿Ok? Entonces, en los lactantes menores de 6 meses tenemos que si ellos reciben leche materna, van a recibir ácidos grasos que tienen acción citotóxica no específica y antiadherente antigiardia, que evidentemente es parte de la defensa del humano cuando pasa a fase crónica adquirida, que la madre va a tener porque ya está expuesta a Giardia, pero el feto, perdón, el recién nacido no. Entonces se transmite a través de la leche materna. Eso protege, ¿ok? La segunda, vamos a hablar ahorita de la acloridria gástrica o hipocloridria. Eso significa que hay personas, particularmente por edad o por lesiones, por alguna otra razón, que producen menos ácido clorhídrico en el estómago y eso favorece la colonización de Giardia. ¿Ok? ¿Qué significa? Tienen acloridria, eso hace que haya mayor colonización de enteropatógenos, o sea, aumentan las bacterias a nivel del intestino y eso aumenta la susceptibilidad a Giardia. ¿Ok? Entonces, dentro de los factores condicionantes para que haya giardiasis es la disminución del pH gástrico, porque al estar, disminución quiero decir alcalinización, perdón, no es disminución. La alcalinización del pH gástrico favorece la colonización por Giardia, ¿ok? Entonces eso es un factor predisponente. ¿Qué otras cosas serían un factor predisponente? Los pacientes que no tienen, que tengan deficiencias de inmunoglobulina A, también van a tener mayor posibilidades de ser parasitados por Giardia y que la parasitosis sea más severa. ¿Ok? Eh, y bueno, hay de gente que dice que hay susceptibilidad por los grupos sanguíneos, donde pareciera que los grupos A son más susceptibles a la infección asintomática, que los grupos B son menos susceptibles a infección y que los grupos AB y O no se ha descrito que haya ningún tipo de susceptibilidad o no se sabe. Yo no soy muy de promover esto de los grupos sanguíneos, no creo mucho en eso. Eh, yo creo que más tiene que ver con la cloridia y con la capacidad para producir anticuerpos. Ahora vamos a hablar un poquito de la clínica. Las manifestaciones clínicas de giardiasis. Espérense déjame ver si me acuerdo, había otros factores condicionantes. Bueno, si me acuerdo se los diré en el seminario. No están escritos ahí. Ok,
Voy a tener personas que son portadores asintomáticos, que significa que ya hicieron defensas, que todavía tienen quistes, pero hacen muy poca clínica. ¿Ok? Va a haber personas que produzcan enfermedad autolimitada. Evidentemente significa que no están expuestos constantemente a Yardia y por ende pues son capaces de eliminar el parásito. Yo no soy muy partidaria, mi experiencia clínica es que nadie elimina la Yardia solo, ¿ok? Necesita tratamiento. Em, la fase aguda, bueno, vamos a tener un periodo de incubación como que puede ser muy corto si el inóculo es muy grande o puede ser muy largo si el inóculo es pequeño. Y posteriormente, después de sí, más o menos después de 2 semanas a un mes, incluso puede llegar a 2 meses, el paciente pasa a fase crónica. ¿Ok? En fase aguda, las manifestaciones clínicas son muchísimo más severas. En fase aguda voy a tener, la fase aguda me puede durar 2 a 6 semanas. Los síntomas van desde dolor epigástrico y el paciente se queja de gastritis. El dolor epigástrico, la mayoría de la gente lo llama gastritis. ¿Ok? Gastritis, evidentemente, que es una inflamación del estómago que normalmente los médicos asociamos más a Helicobacter pylori, y lo que quiero es que abran su espectro y entiendan que no todas las gastritis son por Helicobacter pylori, que podemos tener gastritis, bueno, evidentemente que también hay gastritis medicamentosas, pero que también podemos tener un dolor epigástrico que sea causado por parásitos, particularmente Giardia. Y ya habíamos nombrado en la primera unidad que anquilostomidios y estrongiloides producen también dolor epigástrico. Ok, entonces, la clínica va a ser dolor epigástrico, diarrea explosiva severa. ¿Qué significa explosiva? Explosiva significa que es líquida y que además es con gases. Ok, significa que el paciente cuando evacúa ensucia toda la poseta. Y discúlpeme que sea lo que quiero es que lo visualicen bien, porque hay pocas enfermedades que produzcan diarreas explosivas. Mi experiencia es que las diarreas explosivas, excepto, por ejemplo, los coccidios intestinales podrían producir una diarrea explosiva, porque producen también una diarrea líquida, pero es raro que se asocie a gran cantidad de gases, ¿ok? Estrongiloides también la describen como que podría llegar a tener una diarrea explosiva, pero es poco probable. Para mí las diarreas explosivas, cuando el paciente las tiene, se deben a Giardia, ¿ok? Si yo conseguí una entambeo histolítica en el examen de heces y el paciente tiene diarrea explosiva, yo voy a pensar más en una amibiasis con giardiasis simultáneamente a que sea solamente una amibiasis si la diarrea es tan explosiva. ¿Ok? ¿Me entendieron? El explosiva, que es unas heces que salen en todas las direcciones y ensucia todo, inclusive la ropa del paciente. ¿Ok? Eso es muy típico de la fase aguda cuando el paciente se infecta con una gran cantidad, con un inóculo muy grande y no tiene defensa. ¿Ok? Ajá. Va a haber flatulencias porque hay un aumento de la flora bacteriana, y las bacterias son las que producen los gases, el gas metano, y esas flatulencias del paciente va a ser flatulencias fétidas que huelen a gas metano o a huevo podrido. Ya hablamos del dolor, las heces van a oler mal, va a oler mal tanto, o sea, van a oler a huevo podrido tanto las heces como las flatulencias en fase aguda. El paciente puede o no tener náuseas y vómitos y puede o no tener acidez. Y esa acidez normalmente la asocia a la ingesta de ciertos alimentos. Y normalmente el paciente con Giardia, eso es más común en la fase crónica, pero normalmente el paciente con Giardia asocia la acidez que presenta con el consumo de lácteos, porque normalmente la Giardia produce intolerancia a la lactosa. Eh, Alimentos muy grasosos también le pueden producir acidez, particularmente cuando consume. Inclusive hasta comer pasta de noche, el paciente se queja de que le produce acidez cuando tiene Giardia. Leche, cambur también, o sea, hay varias cosas. ¿Cómo sabe uno que es por Giardia y no por el alimento solamente? Porque, por ejemplo, estos pacientes uno les pregunta, bueno, es más de fase crónica que de aguda, pero uno les pregunta y te dicen, es que me da diarrea, me pongo flojo del estómago, y la gente solo llama diarrea a las diarreas líquidas normalmente. Me pongo flojo del estómago cuando consumo café con leche. Y uno le pregunta,
Y bueno, ¿y te pones flojo normalmente? No, bueno, una vez a la semana, 2 veces por semana. Ah, ¿y tomas café con leche solamente una vez a la semana o 2 veces a la semana o todos los días? No, todos los días, pero solo a veces me produce esto. Entonces uno sabe que es intolerancia a la a los, a la, o sea, a que está alterada la digestión de azúcares y de grasas y que eso se debe a la yardia. ¿Ok? ¿Qué complicaciones hay cuando esos síntomas agudos se mantienen en el tiempo, en donde tengo una mala absorción importante porque el paciente tiene una alta carga parasitaria? Pues que puede presentar pérdida de peso o deshidratación si no tenemos cuidado de rehidratar al paciente y dar tratamiento tempranamente. O sea que si dura más de 2 semanas la diarrea explosiva, pues el paciente puede presentar síntomas de mala absorción intestinal y deshidratación. ¿Ok? En la fase crónica, ¿qué ocurre? Va a ser ese paciente que tuvo una fase aguda y una de dos, dejó de consumir agua contaminada y quedó con los parásitos porque no se trató, o persiste la ingestión continua de quistes en pequeña cantidad que me mantienen la enfermedad, pero como existe algo de defensas, el cuerpo tiene la capacidad de limitar la invasión al duodeno. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que no va a ser tan marcado la pérdida de peso, pero sí la puede haber si el paciente tiene, si la condición persevera en el tiempo. Y la clínica va a disminuir un poquito, o sea, es decir, ya no vamos a tener unas diarreas explosivas, es decir, ya no van a ser, las diarreas ya no van a ser líquidas y con gases, sino que van a ser más bien blandas, pero aumentadas en cantidad y bueno, ya que sean blandas es una disminución de la consistencia y por ende es diarrea, ¿ok? Si este paciente que tiene las heces blandas, para poder saber que tiene diarrea, porque las personas cuando hacen heces blandas no dicen que tienen diarrea, lo que uno hace es preguntar cómo es tu hábito intestinal. El paciente con diarrea por giardia en fase crónica, uno le pregunta si tiene diarrea y te dice que no, pero si tú preguntas cuál es tu hábito intestinal normal, te va a decir, bueno, es que yo evacúo 2 o 3 veces al día, ¿ok? Y tú le preguntas, y antes de que te comenzaran todos estos periodos de diarrea o lo que fuese, ¿tú evacuabas normalmente? Y te dice, bueno, sí, hace 5, 6, 10 años yo evacuaba una sola vez al día, ahorita evacuo 2 o 3 veces al día o 2 veces al día, o algunas veces evacuo 3 veces, otras veces evacuo una, y esa diferencia en la forma de evacuar es lo que nos habla de que las heces son blandas. ¿Qué otra cosa? Normalmente las heces formes, es decir, las heces pastosas, no suelen ensuciar cuando uno evacúa, ¿ok? Entonces, si el paciente, discúlpeme la expresión, pero si cuando el paciente evacúa se embarra, o sea, tiene que realmente limpiarse muy bien, necesita toallas húmedas porque si no, no logra limpiarse adecuadamente, normalmente es porque las heces son blandas, ¿ok? No son unas heces pastosas. Las heces pastosas, normalmente el cuerpo está hecho para que el esfínter se abra y se cierra y las heces caen sin ensuciar las márgenes del ano mucho, ¿ok? Cuando el paciente queda con restos en las márgenes del ano es porque las heces son blandas. ¿Qué tenemos además? El paciente se puede quejar de que tiene flatulencias, que sigue teniendo flatulencias o meteorismos, o sea, que es decir, gases que salgan o por las heces, o sea, por el ano o por la boca. Pueden ser o no fétidas dependiendo de la cantidad de parásitos que haya y de la proliferación bacteriana que haya, pero tienen la característica de que presentan esteatorrea, es decir, son unas heces que persisten con restos alimenticios no digeridos y dentro de esos restos alimenticios no digeridos están las grasas. Esas grasas hacen que las heces floten, ¿ok? Y eso cuando las heces flotan se llama esteatorrea, ¿ok? Los pacientes que tienen intolerancia a la leche, a los lácteos, también pueden llegar a tener heces que flotan y eso los favorece la giardia también. O los pacientes que tienen los pacientes se parece también a la clínica em,
a los celíacos que tienen, lo tenía aquí escrito, los pacientes celíacos que tienen, pero la enfermedad celíaca es genética, ¿ok? Y la mayoría, el que esté de moda las intolerancias en los pacientes celíacos no es porque cada vez haya más personas que tengan genes celíacos, sino, uno, las modificaciones de la dieta, o sea, las dietas ricas en alimentos que sean muy, para los que los celíacos no pueden digerir bien, si tienen un solo gen y además tienen yardia, los predispone a que sean más, que presenten la clínica a pesar de no tener los genes en forma dominante, ¿ok? Es decir, que estén en sus cromosomas femeninos y que le vinieron del padre y de la madre. Ok, ok. Y pues evidentemente si se mantiene en el tiempo voy a tener también pérdida de peso, deficiencias nutricionales. La esteatorrea favorece que haya deficiencias o sea, mala absorción de vitaminas liposolubles y eso me va a producir también a la larga problemas en el individuo. Ok. Estos son pacientes los pacientes con yardia crónica tienden a tener intolerancia a la lactosa porque ellos secretan enzimas que degradan, ¿se acuerdan que hablamos de proteínquinasas? Que degradan las enzimas que digieren, para digerir la lactosa y además interfieren con los ácidos biliares que vienen de la vesícula biliar, o sea, de los conductos biliares, e impiden entonces de esta manera la absorción para yo poder absorber las grasas necesito bilis. Y si la bilis cuando sale se une a las proteinquinasas, me degradan la bilis, estos ácidos biliares, pues no va a haber, no va a poder haber procesamiento de las grasas para que las grasas se puedan absorber. ¿Qué complicaciones hay con Yardia entonces? Pues bueno, que los pacientes, la mayoría pueden ser asintomáticos. Yo les aseguro que si preguntan el hábito intestinal, ningún paciente con Yardia es asintomático, simplemente el paciente nunca refiere que tiene diarrea, pero pueden llegar a tener anemias nutricionales por deficiencia de hierro y de zinc, ¿ok? Por secuestro del zinc o deficiencias en micronutrientes, ¿ok? Eso produce síndrome de malabsorción intestinal con desnutrición proteíno-calórica. Nosotros trabajamos una vez en el estado Miranda, en varios lugares, particularmente en una escuelita, conseguimos que había un 80% de infección de pacientes infectados con Yardia y el 40% de los niños tenía anemia, ¿ok? ¿Qué hicimos? Y además de eso, pues bueno, evidentemente que va a haber mala absorción de hierro, pero más que todo nutricional, o sea, no tanto porque el parásito afecte la absorción, sino porque la dieta venezolana tiende a ser baja en hierro, ¿ok? Y conseguimos que tratándoles la yardia y mejorando, poniéndole los micronutrientes en el jugo que les daban de todos los vegetales y fuentes de micronutrientes, se pusieron en el jugo y logramos contrarrestar ese 40% de anemia. Quitamos la yardia, o sea que disminuyó el ausentismo escolar porque los niños pedían menos ir al baño, o sea, faltaba menos por tener diarrea a la escuela, faltaba menos a la escuela y ellos pedían mucho, o sea, salían mucho de clase porque tenían que ir pues bueno, pues les daba ganas de ir al baño en la escuela. O sea que se salían de clases con mucha frecuencia. Y las notas mejoraron considerablemente de un año a otro haciendo esto de intervenir el comedor escolar, dándole micronutrientes con vegetales. No dimos nada que fuese, no se dio hierro, fue que se les diera un jugo que tuviera, qué sé yo, espinacas, que tuviera todas aquellas cosas que el niño normalmente no se hubiera comido en un plato de comida, se los dábamos en el jugo. Y funcionó muy bien. Después hay otros trabajos publicados que hablan de que Yardia produzca algunas otras cosas, eso no está tan demostrado. Yo me inclinaría a pensar que Yardia la vamos a dejar solamente con sus daños a nivel gastrointestinal. Bueno, esto es una forma gráfica de que sepan de qué es lo que presenta el paciente. O sea, un paciente con Yardia va a tener epigastralgia, va a tener unas heces que huelen muy mal a huevo podrido y va a tener diarrea. Además de eso, va a tener atorrea, o sea, fíjense, se los están poniendo, epigastralgia,
heces fétidas y flatulencias fétidas, diarrea, atorrea, y pues bueno, huele muy mal normalmente, particularmente en la fase aguda, ¿ok? Y si huele todavía en fase crónica, que suele pasar, cuando ustedes vengan a alguien que tiene flatulencias fétidas, eso es sobrecrecimiento bacteriano y la yardia es una de las principales causas de sobrecrecimiento bacteriano. Y esto que ustedes ven acá es lo que se llama el intestino permeable, que hace que entonces una vez que uno elimina la yardia, persista el intestino permeable y el paciente persista con ciertas clínicas de intolerancia a alimentos que hay que corregir para poder, con prebióticos y probióticos, para que estas uniones vuelvan a formarse y se corrijan el daño. Y bueno, como dijimos antes, lo que ocurre en Giardia, igual que ocurre en los coccidios, es que ocurre atrofia de las vellosidades con hiperplasia de las criptas, que no significa que las criptas aumenten de tamaño, sino que la proporción vellosidad-cripta disminuye. Normalmente debería ser 5:1, sí, 5:1 y se convierte algo así como en 2:1, y eso es lo que llamamos atrofia de las vellosidades con hiperplasia de las criptas. ¿Cómo hacemos diagnóstico? Vamos a hacer diagnóstico con examen directo. Dentro de las cosas que se pueden hacer en el examen de heces es también ver si hay Wenzel o Sudan 3, que es para ver si hay esteatorrea, o sea, mala absorción de grasas. Eso es un indicativo de Giardia. Solución salina y Lugol, y vamos a ver cómo vimos los quistes o los trofozoitos de Giardia. También podemos preservar las heces en Reilly-Henry o en MIF o Formola al 10%, que es unas heces preservadas que después observamos y vamos a ver los quistes. Y bueno, pues podemos hacer fijaciones, pero que no se usan normalmente en el laboratorio, pero sí es lo que van a ver ustedes en la práctica, con tricrómicos y hematoxilina férrica. Entonces, se puede también hacer endoscopia y a través de la endoscopia pues se hacen biopsias intestinales y eso se evalúa y se ve en la yardia, en los cortes histológicos. Y existen hoy en día diagnósticos inmunológicos, inmunocromatografía, que son las pruebas rápidas para detectar antígenos de yardia en las heces. ¿Ok? Se puede hacer PCR también, pero esto es lo que más se está usando hoy en día. ¿Ok? Aumenta un poquito la sensibilidad del examen de heces, pero igual, como decíamos antes, no necesariamente siempre se consigue el antígeno, pero sí tiene más sensibilidad. Se debe examinar un mínimo de 6 muestras para descartar yardia. Como les dije antes, es muy difícil, a pesar de que hay alguien con el micrófono prendido. La yardiasis es difícil de diagnosticar. Existen, y bueno, se le puede aplicar métodos de concentración, como los que hemos nombrado siempre. Puede ser un fórmula acetato de etilo y observamos los quistes. Puede ser sedimentación espontánea por 24 horas y examinamos el sedimento. Puede ser Faust, y de esa manera podemos hacer diagnóstico de Giardia también. La parte preventiva, pues todo deberíamos decirle o recomendarle a todos los pacientes, particularmente cuando presentan cualquier tipo de protozoario en las heces, llámese blastocistitis, una amiba no patógena, Giardia o amibiasis, que debe consumir agua doblemente tratada, es decir, aunque compre agua de botellón, tiene que hervirla, ¿ok? O filtrarla y hervirla o hervir el agua de botellón. Y eso significa pues que el paciente debe filtrar el agua con su filtro de piedra o con filtro de ozono si lo que tiene es filtro de ozono y posteriormente hervirla por 10 minutos, que tiene que echar burbujas y pasar 10 minutos echando burbujas, ¿ok? ¿Qué más? Que deben tener cuidado de que los niños no consuman, particularmente los pequeños, no consuman agua en el momento en que se están bañando, porque eso es una fuente de infección también. Em, y que bueno, que toda persona con cualquier protozoario intestinal que tiene contaminación ano-mano-boca, pues las heces deben estar en algún tipo debe utilizarse un adecuado disposición de excretas, que viene a ser letrina en las áreas rurales o pozo séptico o
o cloacas en las áreas urbanas, ¿ok? Una de las cosas importantes es que a veces las comunidades no están conectadas a un sistema de cloacas, ¿ok? Y entonces las cloacas terminan en el río más abajo y eso pues contamina el agua de la comunidad también. Entonces igualito tienen que hervir y filtrar y hervir el agua. Se trata con metronidazol, tinidazol o secnidazol y como cuarta opción pues con nitazoxanida, pero eso no es lo que viene ahorita, para ustedes, ¿ok? Vamos ahora con tricomoniasis. Me tardé como 1 hora solamente en ya sabía que eso iba a ser así. Ok, vamos ahora con tricomoniasis. Ok, vamos a hablar de flagelados, el resto de los flagelados. Ok, y dentro Profe, del resto de los flagelados, no sé si quiere que corte esta grabación aquí para tener dos videos o continuamos aquí. como quieras, si quieres, páralo y así voy a buscar agua y vengo. Ok, cinco Perfecto. segundos para que, Sí, sí, vale, tomé agua. Déjeme pararlo. sí, que se me quedó el termo.